Pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este foro Intercambiando Experiencias ICAMI con RHs. Gracias a cada uno por haber aceptado la invitación a participar. Muchas gracias, Guillermo, por aceptar la moderación de este foro. Y pues quería agradecer muchísimo a mis compañeros de ICAMI Aguascalientes, Adriana, Daniel y Jorge, que sin ellos no hubiera sido posible este foro. Entonces, pues muchísimas gracias. Voy a proceder a a presentar a Guillermo. Él es nuestro moderador estrella, es licenciado en Relaciones Industriales por el ITESO en Guadalajara. Tiene estudios de especialización en planeación estratégica, calidad de servicios, desarrollo humano, desarrollo de la capacidad directiva y desarrollo organizacional. Cuenta con más de 42 años en las áreas de recursos humanos, comercialización y dirección de negocios. Y colaboró como director de desarrollo humano en Grupo OmniLife, como subdirector corporativo de planeación de recursos humanos en Banca Promex, fue director general en Grupo Calzado Dion y actualmente es consultor y capacitador independiente. En el ICAMI es profesor del área de factor humano y de recursos humanos. Pues, Guillermo, sin más preámbulo, te cedo la palabra. Ok, muchas gracias, Miguel. Buenas tardes a todos, mucho gusto. Gracias, Miguel, más bien a ustedes por la invitación, por darme la oportunidad de estar con gente tan capaz, gente tan interesante del ámbito de los recursos humanos. ¿Sí me escuchan bien todos? Sí, acá sí, okay. Súper bien. Perfecto. Correcto, Memo. Bueno, Sí, pues nos acompaña también nuestro director comercial, Jorge Manzano. Gracias por acompañarnos. Y vamos a iniciar, si les parece. Un poquito nada más mencionar. Comentaba Miguel mi trayectoria, mi experiencia. Sí, en efecto, yo muchos años he estado en las áreas de recursos humanos, en empresas, sobre todo empresas grandes, algunas de ellas inclusive conflictivas en su vida interna, ¿no? En algunas otras he estado a nivel de consultor, dando servicios de asesoría en dirección de negocios y en recursos humanos. Y he tenido también la gran oportunidad de haber estado en el área comercial. Tuve una promotoría de seguros cuando era yo gerente de recursos humanos en una aseguradora, Seguros Monterrey. Me invitaron a formar y fue una experiencia interesantísima que me dio un gran complemento a mi trayectoria. Entonces, pues, vamos a platicar sobre el ámbito de los recursos humanos, algunas cosas también podría aportar, ¿no? La dinámica sería la siguiente, si ustedes me lo permiten, ¿no? Para tener un aprovechamiento de la hora que nos vamos a ver y respetarles el tiempo a ustedes. Una de las cosas importantes, ustedes ya saben, en el manejo del Zoom, es el levantar la mano. Aunque a mí no me inquieta mucho, porque somos pocos, el tener abiertos los micrófonos, no hay problema. Me gusta mucho inclusive interactuar. Pero de preferencia, para no amontonarnos, levantar la mano ahí con en el programa, ¿no? Luego, la otra es, si me gustaría que tuvieran lo más posible activa su imagen de video para poder interactuar. Y además, porque ustedes van a ser los protagonistas, ustedes son los que van a hablar prácticamente. Yo voy a hacer algunas preguntas. Entonces sería interesante aprovechar la oportunidad de conocerlos, ver sus expresiones y tener un mayor acercamiento. Entonces, de ser posible, tenerlo encendido el video. Pues vamos a hacer algunas preguntas, 3 preguntas concretamente. La idea es que me permitan, le voy a ir dando la palabra a cada uno de ustedes. Ustedes nos hacen favor en una forma breve de exponer. Si alguien quiere tiene alguna duda de lo que dice el compañero de otra empresa, no hay problema, levantamos la mano, lanzamos la pregunta para complementar, o si alguien quiere hacer un comentario sobre lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, en el caso, se vale la interrupción, pero con orden, pues.
más respetando al otro, ¿no? Bueno, entonces, iniciamos. Me gustaría, antes que otra cosa, perdóname, un segundo, es que, ok. Preguntarles a ustedes quién soy, ¿sí? Y quisiera entonces empezar, si nos haces favor, Carla, ¿quién eres? Platícale, a lo mejor conoces 2, 3 de los compañeros, algunos no tenemos el gusto. ¿Quién eres? ¿En dónde estás trabajando? Y en una forma muy breve. Adelante. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carla Aragón. Soy la jefa de recursos humanos de la empresa Bytec Mex-Nongubens. Es una empresa automotriz. Nosotros hacemos el headliner del techo del carro. Y tengo 4 años ahí desde que arranqué. Y pues la verdad, tengo nada más 4 años aquí en Aguascalientes, entonces no tengo el gusto de conocer a la mayoría de ustedes, pero pues muchísimo gusto. 4 años nada más en Aguascalientes. Sí. Muy bien. Yo creo y te han recibido con los brazos abiertos, me imagino, Carlos. Sí. Sí, es una ciudad muy cálida, Aguascalientes. A ver, tierra por favor, linda, ahora. tierra linda. Tierra linda, sí. Raimundo, ¿nos haces favor de presentarte? Sí, claro que sí. Buenas tardes a todos. Agradeciendo desde luego la invitación. Yo soy Raimundo Sosa. Soy egresado de la licenciatura en Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México en el área de especialidad Recursos Humanos. Ya tengo 26 años viviendo en Aguascalientes, desde entonces trabajando en la industria automotriz. Fue aquí donde hice un posgrado, la maestría en salud ocupacional. Entonces, como les comentaba, he trabajado en la industria automotriz en estos 26 años, en empresas como Cantus Mexicana, que ahora ya cambió de razón social, pero también en Cooper Standard, en Calsonic, y actualmente trabajo para una empresa Foresight México de origen chino. Entonces, durante estos años he estado responsable de varios programas, muchos de ellos de prevención de accidentes, seguridad basada en comportamiento, en las áreas ambientales, liderando sistemas de gestión ambiental, ya saben, basados en ISO 14000. Y también fungí como oficial del programa de comportamiento ético, conocido como Compliance. Poco a poco me fui enfocando mucho más a la parte de recursos humanos, hasta que formé parte del grupo de implementación de Great Place to Work para Calsonic Kansei y lideré la certificación como empresa socialmente responsable. Les comento, actualmente soy gerente de recursos humanos en Foresight México. Foresight, muchas gracias. Daniel, Saludos, por mi favor. estimado Ray. Daniel, ¿nos haces el favor de presentarte? Claro que sí. Pues hola a todos, muy buenas tardes. Soy Daniel Flores, director de vinculación de proyectos de ICANI. Soy parte del equipo de Jorge Manzano, nuestro director comercial. Y pues tengo actualmente en ICANI año 8 meses. Soy licenciado en Mercadotecnia. Y pues aquí estamos a la Gracias, hora. Daniel. Muy amable, gracias. Juanita, por favor. Hola, buenas tardes. Pues mi nombre es Juanita. Yo soy egresada del Politécnico Nacional. Soy licenciada en Administración. Tengo en el área de recursos humanos aproximadamente 20 años. Radico en Aguascalientes desde hace 25 años. He estado en diversos sectores de la industria, como la automotriz, el metalúrgico, la hotelería, y actualmente estoy en gobierno del Estado. Siempre he sido encauzada hacia toda la parte humanística y esa es mi experiencia. Tengo entendido que estás en un instituto de capacitación del gobierno de Aguascalientes, ¿verdad? Así es, estoy en el ITEA. Gracias, felicidades. Gracias. Ok. Alejandro, ¿quieres por favor presentarte? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandro Tostado. Soy líder de recursos humanos en la empresa Fujita Corporation, que es una constructora japonesa y que realiza, digamos, en México está especializado más que nada en las naves industriales en el sector automotriz y proveedores del sector automotriz.
Y bueno, mi formación que he tenido soy ingeniero en sistemas, egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Mi formación en sí es más relacionado a lo que es TI. Tengo unas certificaciones de Program Manager y tengo 5 años ya en el ramo dedicado de lo que es recursos humanos y administración de personal. Muchas gracias, muy amable. Adriana, por favor. Gracias. Yo soy Adriana Licona. Tengo 3 meses que me incorporé al equipo comercial en ICAMI, sede Aguascalientes, y me da mucho gusto verlos por aquí. Muy amable, Adriana. Gracias. Luis, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Luis Enrique Díaz. Estudié Recursos Humanos, Relaciones Industriales en la Autónoma hace 22 años más o menos. Después hice un posgrado en Dirección de Capital Humano. He trabajado en la industria automotriz, de alimentos, textil, y ahora estoy en una industria de proyectos de conducción de agua. Soy de Aguascalientes. Estuve algunos años por Guadalajara, pero estoy acá de regreso y trabajando en el fantástico mundo del capital humano. Ok, a ti te tocó estudiar cuando la carrera era Relaciones Industriales, ¿verdad? Es Todavía correcto. te tocó. Sí, Ok. todavía. Bien, pues iniciamos, ¿les parece? Muchas gracias. No sé si me falte alguien, creo que no. Jorge ya lo presentamos, no sé si quieres decir algo, pero bueno, ya lo conocen a Jorge. Encantado de estar aquí con ustedes. Gracias, Jorge. Con todas. Mi buen George, gracias. Ok, voy a pasarles aquí la primera pregunta. Bueno, nos la está presentando Miguel. ¿Cómo era el ambiente antes del COVID? Y aquí me gustaría hacer un poquito de insistir en esto. Me imagino que era lo normal, pero enfocado a, ¿tenías proyectos específicos para el trabajo en el ambiente antes del COVID? ¿Qué proyectos te tomó por sorpresa el COVID? ¿Qué proyectos existían en ese momento sobre el ambiente laboral? Vamos a ver. Vamos a pedirle, por favor, a Luis que empiece. Así salteadamente voy a ir dándoles la palabra. Luis, por favor, ¿nos platicas? Proyectos en tema de medio ambiente laboral antes de... ¿O cómo era el ambiente laboral, sí? El ambiente laboral, lo que pasa es, voy a utilizar una palabra, vamos a decir, normal, considerando lo que todos en recursos humanos o gestión humana habíamos considerado a través del tiempo, ¿no? Satisfacción, engagement, temas de crecimiento, o sea, teníamos mapeado proyectos que estaban, por llamarlo así, dentro de la caja y de verdad que no considerábamos que un tema de salud, ni siquiera lo teníamos en el mapa, pudiera alterar y pudiera modificar el rumbo de los planes que teníamos. Normalmente teníamos proyectos tradicionales, algunos otros que quizá habíamos apostado por ellos por temas de innovación, potencial, etcétera, etcétera, pero nunca consideramos que alguna situación externa pudiera alterarlos de la manera en que los altera ahora. Muchas gracias, muy amable. Juanita, platícanos cómo estaba el ambiente ahí en la empresa, en el instituto. Bueno, ¿Qué proyectos de la administración del capital humano se puede decir que estaban en proceso en ese momento? pues nosotros nos manejamos con programas trimestrales de capacitación. Estaba todo nuestro proyecto listo y estaba ya en proceso de concluir el primer trimestre del año. El instituto da capacitación para los trabajadores del Estado y toda aquella persona también que requiera capacitación. Entonces, al momento que se da esta contingencia sanitaria, pues es suspender las actividades y renovarnos, reinventar y iniciar con los programas y los cursos en línea. Ahorita todos los cursos online son los que están ahorita con impulso fuerte, tanto en capacitación como en las empresas, porque la gente se tuvo que ir a casa
y esa actividad que quizás en México se da, no con el volumen que se da en Europa, pero ahorita es el repunte, ¿no? Muchas gracias, Juanita, muy amable. Raimundo, ¿nos platicas? Si gustas, inclusive después, pues a ti te va a tocar mucho hablarnos de, como por la asociación con China, fuiste, me imagino, que de los primeros en tener información interna sobre esto, pero platícanos antes de que sucediera. ¿En qué proyectos de capital humano estaban trabajando principalmente en tu empresa? ¿Cómo era el ambiente laboral? Bueno, quiero ponernos un poco en contexto. Foresight es una empresa, sí, de origen china, que se viene a instalar el año pasado. Prácticamente arrancamos la producción masiva en noviembre del año pasado. Entonces, traíamos apenas un trimestre de crecimiento y es una empresa, por lo mismo, diariamente se estaban rompiendo los propios récords. De un día para otro, por fin lográbamos la cuota de producción, de un día para otro, por fin reducíamos el scrap. Para el siguiente día nos llegó una solicitud de cotización. Entonces, todo ese ambiente, pues definitivamente generaba en los colaboradores mucha motivación y se percibía en general que disfrutaban de su trabajo y además con toda la intención de poner todo de sí para un futuro crecimiento junto con la organización. Entonces, sí, nos empezamos a enterar a través de nuestra matriz en China de lo que significaba y de lo que era el COVID. Obviamente a la distancia, pues decíamos un problema por allá, pobres de ellos. Nosotros vamos a ser los que les vamos a apoyar, a soportar en todo esto. Y bueno, pues paulatinamente nos empezamos a caer en cuenta que en realidad esto venía para acá y además empezamos a notar cómo es que ellos estaban saliendo adelante de tal situación cuando nosotros veíamos ya la amenaza de que llegara y de que empezaran a tener que parar procesos. Obviamente, muchas empresas chinas dejaron de operar y empezó a haber desabasto en diferentes giros. Y entonces, bueno, fue cuando a nosotros nos cayó el 20 como Foresight México de decir esto viene para acá y tenemos que aplicarnos. Entonces, concluyendo, era un ambiente de crecimiento, era un ambiente de motivación, un ambiente de trabajo, de un arduo trabajo. Ok. Raimundo, muchas gracias. Vamos a pedirle ahora a Carla, por favor, si eres tan amable de platicarnos qué proyectos de administración del capital estaban en funcionamiento o cuál era el ambiente, cómo se percibía el ambiente del trabajo. Bueno, mi empresa es una empresa, como mencioné, relativamente joven. Nosotros somos parte de un corporativo muy grande alemán y japonés. Es una mezcla muy curiosa. Y teníamos un proyecto estamos desarrollando un Workday que nos vincule con todo el mundo, todas las empresas del grupo, para poder desarrollar la parte de la capacitación, la parte del crecimiento. Y yo estaba muy enfocada en la parte del cross-training. Todo mi equipo es un equipo que lleva conmigo casi desde el arranque. Entonces, ahorita eso para empezar a prepararse en el puesto del de al lado y viceversa. Y pues nos quedamos a la mitad del proyecto. Todos los planes de sucesión, todos los planes de carrera se quedaron a la mitad. Y pues la gente sí está como muy en pausa y muy preocupada de qué sigue, pero al mismo tiempo, gracias a que era un proyecto online, pues hemos podido seguirlo un poquito. Dos preguntas, Carla. La primera la empresa es de la industria automotriz. Sí. Y la otra es, ¿cuántos años tiene la empresa? Tú tienes 4 años aquí en Aguascalientes, pero ¿cuánto tiempo tiene la empresa? 4 años, yo la arranqué. Ok, tú iniciaste con ellos. Ok, excelente. ¿Quién me hace falta? Creo que Alejandro, ¿ah? Es correcto. Sí. Adelante, por favor, Alejandro. ¿Qué proyectos de administración de capital humano? Yo creo que el proyecto que estábamos cocinando era el tema de la implementación de la norma 35 para todos nuestros centros de trabajo. Nosotros tenemos operaciones en todo el Bajío y acabamos de empezar un proyecto en lo que es en Yucatán, Mérida. Y bueno, la implementación
más que nada de la norma. Alejandro, en rato se está cortando un poquito, se está interrumpiendo. No sé si a los demás les pasó. Perdón. A ver, otra vez. ¿Sí? Por favor. Sí. Les comentaba que el proyecto de capital humano que está ahorita en stand-by es lo que corresponde a la norma 035 sobre la implementación, sobre las encuestas, lo que corresponde a los pasos obligatorios para este año. Y bueno, casi que se tuvo que dejar en stand-by por esta misma situación, que aunque se puede aplicar de manera remota, creemos que no queremos hacerlo despersonalizado este tema. Queremos estar en la implementación, en consultas directas con los trabajadores. Y bueno, casi que es de los proyectos que quedó en stand-by. Y del escenario que tenemos como tal antes de este proceso de emergencia sanitaria, somos una empresa constructora. Obviamente el tema de presencial es vital para nosotros. Ciertas actividades obviamente se pueden hacer de manera remota, pero bueno, creo que la ventaja que yo he visto es que no teníamos el esquema de home office en esta sucursal México de Fujita, y lo que estamos haciendo es sacando provecho para demostrar que podemos también trabajar como home office y bueno, tener un poco más de confianza con los trabajadores y que va a continuar las actividades normales. Muchas gracias, Alejandro. Aprovecho para comentar, decía Alejandro, están aprendiendo muchos en cosas como el home office. ¿Qué va a suceder cuando esto nuevamente se recupere? Vamos a continuar con algunas de las enseñanzas de este lapso. No va a ser ya lo mismo. Y pues va a haber cosas que le vamos a sacar provecho a lo que estamos viviendo. La siguiente pregunta es, ¿cómo afectó el COVID-19 al ambiente laboral, a esos proyectos? ¿Qué pasó con la organización? ¿Cómo fue afectada? Un poquito continuándolo con lo que vamos. Vamos a empezar ahora con, vamos a ver, empezamos contigo, Raimundo, por favor. Sí, claro. Definitivamente les planteaba, yo había muchos proyectos para el crecimiento de la organización. Entonces, ¿qué es lo que vino a traer? ¿Cuál fue el efecto inmediato? Bueno, la frustración. Alguien lo mencionaba hace rato, ¿no? En nuestro análisis de riesgo para el negocio, imaginamos muchas amenazas, identificamos muchas amenazas, pero nunca una pandemia, nunca un problema de salud de esta magnitud. Entonces, bueno, sí, no dábamos crédito. Y en los colaboradores en particular, bueno, mucha incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con su trabajo? Sabemos que cuando hablamos de crisis, lo primero en lo que se piensa es que va a haber recorte de fuentes de trabajo. ¿Qué va a pasar? Eso fue lo que generó de manera inmediata el COVID en el ambiente. En esa incertidumbre de qué va a pasar con el empleo, no nada más a nivel del área de recursos humanos, sino a nivel también de la gente, ¿no? Totalmente, sí. Me refiero a colaboradores con todo el resto de la organización, desde los operarios, por supuesto. Nuestro mismo director en algún momento mostró cierta incertidumbre, preocupación. Y bueno, sí nos ayudó mucho lo que comentabas. Nuestra matriz en China está sensibilizada y sabía lo que estábamos viviendo, porque ellos lo habían vivido semanas antes. Entonces, bueno, pues poco a poco fuimos organizando el plan para poder dar respuesta a esto. Y pues nunca vamos a estar preparados para algo así, pero bueno, pues por lo menos pudimos hacer una prioridad en lo que se venía, en las actividades, en las acciones, y afortunadamente, bueno, pudimos bajar un poquito de esa frustración y de esa incertidumbre de la gente. Muchas organizaciones, tal vez por la no existencia del contacto con la historia de lo que estaba pasando en China, muchas organizaciones pues empezaron a entender qué es lo que iba a pasar y cómo se iba a prolongar esto poco a poco. Al principio no creía uno que fuera tan largo, una semana, 2 semanas, y muchas veces eso hizo
que los proyectos se fueran diluyendo muy poco a poco. Pero bueno, gracias, Raimundo. Si me haces favor, Alejandro, queremos escuchar tu participación. ¿Cómo afectó el confinamiento a esos proyectos y a tu organización en general? Yo creo que, como lo dice Raimundo, yo creo que lo principal es la afectación, es la incertidumbre de la continuidad laboral de ciertos compañeros, ya sea por el esquema de contratación que se tiene con ellos o por sus actividades. Creo que la incertidumbre es lo principal que nos ha afectado o que se ha venido dando. Aparte, no tanto como esquema laboral, pero creo que parte de lo que comentaban de la afectación en otros países con respecto a México, pues sinceramente tenemos una desventaja de que es la disciplina para estos temas sanitarios. En México sabemos que, o debemos asumir que no todos somos tan disciplinados en ciertos aspectos. El hecho de minimizar esta afectación que nos pudiera tener como país. También reconociendo que nuestro sistema de salud es muy malo. Eso te genera todo un ambiente peor de lo que pudiera ocasionar. Yo creo que lo escuché de muchos trabajadores que estaban asustados de ir a trabajar, estaban asustados incluso de transportar. Nosotros tenemos personal extranjero, personal que recientemente había llegado del extranjero, estaban asustados por el tema de que se fueran a contagiar. Ha sido un cambio radical. Se tuvieron que tomar también medidas muy radicales en cuanto a la presentación de trabajadores, contratar otros servicios de transporte. Pero sí fue un cambio muy radical en como lo que veníamos realizando. Pero resumiendo, incertidumbre y los esquemas de trabajo de confiar en los compañeros y confiar en el equipo de trabajo de que todo va a salir bien. Eso fue lo que nos ha venido, o que hemos estado realizando últimamente. Y yo creo que precisamente hablando del tema de la higiene, México de alguna manera se vio confrontado en sus cuidados hacia la higiene, por ejemplo, el tirar la basura en los estadios, en fin, yo creo que muchas cosas se estarán cuestionando y probablemente tendremos que tener los mexicanos un poco más cuidado en algunas cosas, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Carla, por favor. ¿Cómo afectó el confinamiento específicamente? A nosotros nos costó mucho trabajo al inicio, la gente estaba muy tensa, pero creo que hemos logrado desarrollar varios proyectos que han mantenido a la gente ocupada, porque a veces sí hay muchas cosas que son necesarias presenciales. Áreas como embarques, áreas como producción, pues no tiene nada que hacer. Entonces lo que yo hice fue juntarlos en equipo y ponerlos a hacer proyectos para el regreso, para el futuro, para capacitación. Y pues se han mantenido más o menos tranquilos, todos los días presentan el avance y eso les ayuda a sentir que todavía tienen trabajo y de alguna manera los hace que se vuelvan menos pues locos, yo incluida. Entonces, la verdad es que sí estamos teniendo muy buenos resultados. Tenemos un director general nuevo, entonces pues llegó y dijo, ¿cómo me tocó esto, no? Entonces, cuando le presentamos el proyecto, pues se sumó muchísimo porque de alguna manera también le dio certeza. Entonces, la verdad es que sí estamos teniendo resultados muy, muy positivos en ese aspecto. ¿Ustedes están yendo a trabajar en forma presencial o están trabajando en home office? Home office. Home office. Ahora, el personal operativo, ¿cómo se desempeña? Bueno, ahí sí estamos batallando un poquito. Ellos están en sus casas, tenemos contacto con ellos y les dejamos como tarea. Entonces, estamos en certificación de ISO, entonces les estamos dejando tareas en cuanto a que hagan hojas de instrucción, cosas así. Nos vamos comunicando, les vamos dando facilidad. Todos son de comunidades muy cercanas a mi planta, entonces, pues sí nos ayuda mucho que tenemos comunicación con ellos. Entonces, obviamente está mucho más limitado, no tienen computadora la mayoría, pero de todas maneras, pues al menos accesos telefónicos, cuestiones de WhatsApp, cosas así, sí nos ha facilitado mucho el contacto. Muchas gracias, muy amable. Bien, vamos a pedirle ahora a Luis, si eres tan amable, de compartir nuestros puntos de vista. En realidad,
cómo afectó el confinamiento a tu empresa. Fíjate que nosotros somos una de las, no sé si pocas o muchas empresas que continuamos operaciones. Somos una compañía que está dentro de las esenciales por el tema de distribución y generación de agua potable. Entonces, si bien muchos proyectos como los que les mencioné al inicio de la charla se detuvieron porque muchas personas presencialmente no están en planta, el tema de la operación siguió funcionando. Nosotros hemos seguido trabajando siempre. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La verdad es que fueron como dos mundos, ¿no? El tema de los puestos, los cargos que podían hacer home office, que de alguna manera su función puede hacerse desde fuera, están fuera. Hay roles en donde quizá puedan venir un día a la semana, 2 días a la semana, pero la operación, todos los puestos operativos están. Y las funciones o cargos directamente relacionados a la operación estamos. Entonces, cuando nosotros determinamos y de acuerdo a las leyes establecimos que somos una empresa esencial, pues inmediatamente fue hacer los planes para la comunicación de las acciones y de los planes para proteger la integridad y la salud de las personas. Experimentamos en las áreas de producción ese temor, esa incertidumbre, y por qué si todos están parando, por qué nosotros no, y es que la compañía no le importa la salud de las personas, y es que si mi primo que trabaja en la empresa de enfrente se fue a descansar, y por qué nosotros no. Entonces fue una labor importante de concientización y una labor importante de hacer ver a las personas que estábamos haciendo cosas para protegerlos, de que el trabajo que ellos realizan es importante para que muchas personas tengan agua, para que muchas personas les lleguen los servicios básicos, para que muchas personas no tengan inundaciones. Entonces, fue un trabajo bien duro, pero un trabajo que realizamos para que las personas pudieran contextualizarse y pudieran darse cuenta de que estábamos haciendo cosas para protegerlos. Fue un trabajo también de convencimiento porque al final ya no veían al departamento de contabilidad. Somos una planta en instalaciones que la gente de operación sin ningún problema puede accesar a las oficinas administrativas. Entonces decía, bueno, ¿y estos por qué sí están en sus casas? ¿Y por qué nosotros somos la carne de cañón? ¿Y por qué él no está? ¿Y por qué nosotros sí estamos? ¿No? Entonces, la verdad es que fue una situación compleja, sigue siendo una situación compleja, que sigue teniendo incertidumbre. Obviamente esa incertidumbre tratamos de minimizarla, pero nosotros seguimos operando y es un trabajo constante. Justamente acaba de salir de una reunión, tenemos reuniones semanales de acciones, de qué estamos haciendo, del reforzamiento, porque yo no sé, el reflejo de la sociedad se ve dentro de las organizaciones. Ya vemos mayor movilidad, mucha gente en la calle, en los súper, etcétera. Y aquí también, de repente, esas prácticas se reflejan aquí adentro. Ya no me pongo el cubreboca, ya no esto, ya no me lavo las manos cada 2 horas. Se van relajando. Entonces, exactamente. Entonces, ha sido la verdad es que un reto bien interesante, por todos lados, combatiendo pues temas de incertidumbre. Hay personas que obviamente preocupadas, que hay personas que viven con sus abuelos, hay personas que en el tema de salud son hipertensos, son diabéticos, que había que retirarlos. Entonces, creo que una experiencia enriquecedora, muchísimo trabajo, muchísimo. Ahora que la mayoría de ustedes creo que regresará a las operaciones, necesitan estar, pero hablando, pegados con las personas, pegados, porque es muy complicado. Precisamente esto que dices, Luis, va a generar una gran cantidad de trabajo para la certificación de la NOM 035, o sea, toda la parte psicosocial, la parte postraumática, etcétera. Hay mucho que hacer por ahí, como decía alguno de los compañeros, ¿no? Una pregunta, Luis. Aparte de la fabricación del producto, ¿ustedes hacen las instalaciones de los productos en la calle?
No, normalmente nosotros ofrecemos el producto, normalmente quien lo hace son constructoras que ganan licitaciones, trabajamos 90%, 95% para el gobierno, pero sí tenemos una asesoría técnica. Ok, porque ahí entra la complejidad que tiene que ver con el salir a la calle, tener contacto, el pisar el suelo, etcétera, ¿no? Muy bien. Gracias, Luis, muy amable. Por último, vamos a escuchar a Juanita en esta pregunta, ¿cómo afectó el confinamiento a esta empresa, a este instituto de capacitación? Pues sí, en general la gente pues está con miedo, con inseguridad, con incertidumbre, en donde pues todo el mundo se sintió rebasado por esta contingencia. Nadie estaba preparado para esto, ni siquiera los países del primer mundo. Fue algo catatónico, ¿verdad? Que no, Sí, nadie lo sí, esperaba. claro. Entonces, efectivamente, los efectos son fuertes en cada uno de los ámbitos, el educativo, el comercial, el producción. Entonces, creo que todos tienen un impacto y después de esta situación, pues no podemos seguir con la misma dinámica. Tenemos que prever, tenemos que planear para estar un poco mejor preparados desde las leyes laborales del país hasta las cuestiones de salud, de seguridad. El trabajo de ustedes tiene mucho que ver con contacto con grupos, ¿no? Así es, porque hay un área que se llama vinculación. vinculación. Así es, vinculación que maneja empresas y aparte la capacitación que se da. Muchas gracias. Bien, no sé si hasta aquí, antes de entrar a la tercera pregunta, haya alguien que quiera comentar algo o preguntarle algo a alguno de los compañeros. Si no, vamos a la tercera pregunta. Bueno, yo sí a ver, Juanita, por favor. Quiero preguntar, en el ámbito de ustedes, que es producción, por lo que estoy escuchando, ¿cómo ven ustedes que se pueda reflejar el desempleo? O sea, yo sé que hay proyectos en puerta, proyectos que quedaron detenidos, pero ¿cómo les va a impactar el desempleo? ¿Está proyectado algo? Porque los resultados no han sido los mismos, se pararon procesos. Entonces a mí sí me interesaría saber porque eso afecta mucho a todo el entorno. Muchas gracias. Pregunta difícil, ¿no? ¿Quién Sí, quiere contestar? ¿Alguien que está en áreas de empresas productivas? Bueno. ¿Quién? Raimundo, a ver, adelante. Y ahorita vamos contigo, Perdón, Carla. no levanté la mano. No levanté la mano. Adelante. Me faltó la tecnología. Pero bueno, gracias. Sí, definitivamente no es algo de lo que nos guste hablar ni utilizarlo como un amenazante de que puede recorte, pero está clarísimo que nuestro regreso no va a ser con el ritmo que traíamos, por el contrario, nuestros volúmenes de producción que tenemos pronosticados después, a partir de que hay un paro de labores por allá del 25 de marzo, son muchos, muy bajo, veintitantos, casi 30% menos. Entonces, en el caso particular, nosotros teníamos proyectada la contratación de personas y entonces, más allá de hacer esta contratación que teníamos proyectada para junio, pues nos vamos a ver en la difícil situación de elegir con quién nos quedamos y hasta con quién nos podemos quedar. Y estamos hablando de esas cosas tan frías y tan ruines, pero de números. Entonces, sí hay una afectación en la parte del headcount. En nuestro caso podemos considerarla mínima, pero no deja de haber. Yo sé de otras empresas de mucho más grandes, 10 o 20 veces más grandes que Foresight, y por supuesto que ya hubo una afectación en el desempleo. Gracias. Adelante. Creo que había levantado la mano Carla, ¿o no? Adelante, por favor. Bueno, yo creo que en el caso de nosotros ha estado mucho más enfocado al ya no contratar. Teníamos pensados varios proyectos y vamos a abrir un tercer turno y ahorita no tenemos proyectado despedir, somos afortunados. Yo creo que a nadie le gusta, pero
todavía estamos proyectando y lo que nos dicen los clientes es nosotros también. Entonces va toda la cadena. Si las armadoras empiezan a recortar proyectos, nos vamos a ver en la necesidad de recortar también. La verdad es que ahorita todavía no vemos la dimensión de lo que va a afectar esto, pero sí creemos que si las cosas no mejoran, por ejemplo, nosotros no sabemos si vamos a volver el lunes, no por una cuestión de salud, sino de demanda. Entonces, eso nos pone en una situación difícil porque ahorita pues tenemos al personal completo, pero no sabemos si lo vamos a poder mantener. Entonces, pues sí es mucho trabajo, como decía Luis, de estar asegurándole a la gente por qué volvemos, cosas así, pero no lo sabemos. Y yo creo que la incertidumbre viene desde las cabezas, la verdad. Muchas gracias. No, Juanita. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a ver la tercera pregunta, Miguel, si eres tan amable. ¿Qué ha sido lo más difícil de manejar en la administración del capital humano? Para ustedes, ¿qué ha sido lo más difícil? El reto mayor. Adelante. Vamos a ver. Empezamos. ¿Con quién? ¿Te escuchamos, Alejandro? ¿Cuál ha sido el reto más difícil para la administración del capital humano? Yo creo que el hecho de considerar el teletrabajo desde casa es el monitoreo y seguimiento de las actividades regulares. Y así lo planteamos desde un inicio, dar continuidad a las actividades sin necesidad de afectar laboralmente a los trabajadores y ese seguimiento de actividades que se ven realizando. Otro punto es, yo creo que se afecta en cierta manera la comunicación, por más de que hemos planeado grupos de WhatsApp, videoconferencias o videollamadas y estar en contacto, la comunicación no es la misma como estando en una oficina. En medio yo lo veo como aislado. Creo que lo que más nos ha afectado es esa parte de la comunicación y seguimiento de actividades. Obviamente el retorno a las actividades nos trae la preocupación lo vemos más por el lado de más que volver a la producción que teníamos regular de construcción, es si no vamos a tener falta de algún compañero, de que estuviera enfermo, o que regresara algún compañero enfermo, que hubiera un riesgo de contagio para los demás. Es la parte donde también, como lo mencionó alguno de los participantes, el tema de saber si en algunos proyectos de construcción vamos a regresar para el día lunes 18 o si todo va a quedar hasta el mes de junio. Tenemos esa incertidumbre también para preparar oficinas, obras, higiene, de sanitización de todas las áreas. Es ahorita como que la preocupación que ya tenemos en mente. Muchas gracias. Muy amable, Alejandro. Juanita, ¿nos haces favor de darnos tu punto de vista? ¿Cuál es el reto, lo más difícil para la administración del capital humano? Pues sí, lo más difícil ha sido el que la gente, por la situación en la que se encuentra, con miedo, con incertidumbre, sus reacciones no siempre han sido positivas. Hay trabajos que son en casa, hay trabajos que no pueden ser en casa, aunque es el Instituto de Capacitación, tenemos que estar al frente, porque incluso aquí en Aguascalientes, el gobierno del estado no paró, hizo alternancias en horarios, guardias y desde casa. Entonces ha sido un poquito complicado porque no es lo mismo estar en la industria que estar en gobierno. Yo he trabajado los dos sectores y definitivamente falta compromiso de las personas en donde no son vacaciones, es trabajo. Y eso es lo que en lo personal a mí me afecta, ¿no? Porque también la comunicación no es la misma, el seguimiento a los proyectos no es el mismo, pero bueno, se está trabajando, pero sí es algo un poquito complejo. Sí, mira, yo tuve ya hace muchos años una experiencia en la administración pública y entiendo pues un poco tu comentario, ¿no? No digo que seamos seres humanos diferentes, pero en la administración pública hay otros
vamos, otras prioridades muchas veces, ¿no? Sí, así es. Muy bien. Luis, por favor, ¿cuál es el reto más fuerte que has enfrentado en la administración del capital humano? Híjole, creo que el reto más fuerte dentro del capital humano en esta situación es cómo convencer a las personas de que por un lado tienes una pandemia y algo que te puede hacer daño a ti y a tu familia, y que necesitamos de ti para que el negocio, la industria, siga produciendo. ¿Cómo decirle, oye, ¿sabes qué es que necesitamos? Pero el que vengas a trabajar implica un riesgo importante para tu salud. Eso yo creo que es lo más difícil y que aún seguimos no quitando el dedo del renglón en hacerle ver a las personas que estamos cuidando, las que tenemos acciones, que aparte de lo que estamos haciendo aquí, ellos juegan un papel súper determinante en sus costumbres, en casa, en sus relaciones sociales, en cómo se mueven fuera del ámbito laboral. Entonces, eso es, la verdad es que uno como recursos humanos a veces ponerte en esa situación te mueve, ¿no? Yo a veces decía, híjole, llegaba, por ejemplo, la chica de reclutamiento y selección, que nosotros estábamos contratando, y que el tema de reclutamiento y selección es un tema con un foco rojo porque tienes mucha gente que viene de muchos lados, tienes que sentarte con 30 personas, tienes que entrevistarlos y llegar y decirte, oye, ¿sabes qué? Yo vivo con mamá que es grande, que está enferma, y que la verdad me interesa muchísimo mi trabajo, me gusta hacerlo, pero tengo una situación complicada. Entonces te ponen en unas disyuntivas y así como ese caso hay muchos, ¿no? Entonces el saber mediar, el saber dar alternativas, el saber buscar primero la seguridad de las personas sin descuidar las operaciones, es un tema súper complicado. Claro, gracias. O imaginémonos a las empresas agrícolas que han requerido de traer gente del sureste, de otros lados, gente que no tiene arraigo, que se les crean inclusive lugares donde dormir. El enfrentar esto, ¿no? Digo, debe ser muy difícil. Muy complicado. Carla, por favor, ¿cuál es el reto más fuerte que has enfrentado? Y finalizamos con Raimundo. Adelante, Carla. Bueno, para mí ha sido sobre todo la parte emocional. Yo tengo una plantilla muy joven, casi todo mi personal es menor de 30 años, entonces están aterrados y no saben qué sigue, y de alguna manera esta incertidumbre, mantenerlos ocupados me ha ayudado mucho, pero sí me llaman todos los días, desde el personal operativo hasta el staff. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sigue? ¿Qué hacemos? Muchos están deprimidos. Y la parte psicosocial es, pues de alguna manera, a veces te hace falta ser casi que su mamá. Y al mismo tiempo, pues no te puedes permitir eso. Tienes que mantener cierta distancia. Entonces, ahorita mantener ese equilibrio entre te hago trabajar, no estás de vacaciones. Y te consuelo porque estás desolado y necesito que sigas motivado. Ha sido un reto muy grande, la verdad. Al menos para mí. Muchas gracias. Sí, sí, muy fuerte. Gracias. Raimundo, ¿nos haces favor? ¿Cuál es el principal reto? Bueno, yo dividiría esta respuesta en dos. Primero, la parte para el negocio, ¿verdad? ¿Cómo vender la idea de mantener el headcount, nuestra plantilla de personal, a pesar de que todos los indicadores económicos hablan de un desplome? Entonces, no es fácil vender a los accionistas la idea de mantener la plantilla como un beneficio a que en el futuro se mejore esto. Esa parte por el negocio. Y la otra, pues sí, definitivamente cuando hicimos los comunicados al personal, transmitirles y concientizarles sobre la importancia de quedarse en casa. Dejar claro que esto no eran unas vacaciones, que estábamos actuando de una manera socialmente responsable, de no generarles más riesgos,
y que lo que estábamos facilitando es que ellos pudieran estar en su casa. Entonces, no, bueno, pues como hemos visto en los medios, pasa a nivel macro, pero también pasa a nivel micro. Sabemos de algunos empleados que no estaban cumpliendo. Entonces empezamos a hacer labor de comunicación a través del Face, mandándoles indicadores de cómo estaba comportándose la epidemia en México, en Aguascalientes en particular. Empezamos a hacer esa labor de concientización, incluso a manera de pretexto, fuimos a las comunidades, ya saben ustedes, el kiosco, el jardín, el lugar donde nos dijeran, y reunimos entre 4 o 5 personas, obviamente también tratando de guardar la distancia, y cuando nos vamos a las comunidades, pues nos damos cuenta realmente que están muy relajados. La gente está muy relajada, entonces pues nosotros les pedíamos mantener la disciplina del uso del cubrebocas, mantener la distancia. Para ellos eran temas muy ajenos. Entonces, pues tuvimos que trabajar en ello. ¿Por qué? Porque sí estábamos convencidos que si hay uno de nuestros trabajadores llegara a ser contagiado, bueno, pues será un foco rojo gigante, ¿verdad? Para todo nuestro estado. Para nuestra empresa, pues imagínense la cantidad de filtros que tendríamos que colocar de todo tipo. Entonces, pues eso fue la parte más difícil, concientizar a la gente de la importancia de mantenerse en casa, el distanciamiento social y bueno, pues le buscamos de una y de otra forma, pero sí, todavía a estas alturas vemos algunos casos de personas que por sus creencias o por lo que vieron o por lo que en su familia comentan, pues no están convencidos de la gravedad de esto. Ok, muchas gracias, Raimundo, muy amable. Bueno, terminamos con esto las preguntas. Antes de sacar algunas conclusiones, me gustaría preguntarles si alguien tiene algún comentario final, alguna pregunta, alguna duda. ¿Alguno de ustedes quiere comentar algo? Bueno, ok. Me gustaría hacer una pequeña síntesis, ¿no? Ya para terminar, respetar el tiempo de ustedes que es tan valioso. ¿Qué estuvimos platicando? Algunos de los puntos que más se destacaron es que antes del COVID, pues estábamos en una situación normal, la mayor parte de las empresas en un crecimiento importante, con proyectos muy establecidos en la administración del capital humano, y dado que la mayoría de las empresas tienen un buen nivel ¿cómo se puede decir? De conocimiento, de habilidad en la administración científica de un capital humano, proyectos muy ambiciosos, proyectos que tuvieron que ser detenidos con el confinamiento, ¿no? ¿Qué cosas se presentaron? Bueno, pues en muchos casos frustración de la gente, en otros la amenaza de sentir que no sabemos qué va a pasar, y sobre todo la incertidumbre de la continuidad laboral. Hace rato comentaba pues que inclusive cuando fue la primera vez pensamos que iba a ser una semana, 2 semanas, después un mes, ya van 2 meses, ¿no? Y todavía no sabemos con certeza, aunque hay estimaciones, ¿verdad? Pero ahorita ya aprendimos a esperar cualquier cosa, ¿no? Dentro de eso, una de las cosas que más difícil se está enfrentando es el temor al contagio. Finalmente todos tenemos esa incertidumbre, ese temor. ¿Qué más? Y otra de las cosas importantes con el confinamiento, pues la inquietud de algunos, ¿por qué yo no estoy descansando como los que están supuestamente haciendo home office, ¿no? Que muchas veces las personas pensamos que el que está en su casa es porque están sin hacer nada, y por qué yo sí, por qué yo no, ¿no? Y el gran reto para ustedes, como conclusión, pues ha sido el cómo apoyar en ese trabajo en casa, fortalecer esa tecnología para el trabajo en casa, que de alguna manera va a ser reconsiderada terminando esto,
intensificando comunicación ante la incertidumbre de cuándo va a haber continuidad, qué preparar, ¿no? Ha habido, como decía, reacciones negativas, pero por un lado comentaban que, por un lado hay que convencer, ¿ok? Que es dañino, que hay que tener cuidado, pero por otro lado, el decir necesitamos que sigas trabajando, esa posible incongruencia para ellos, ¿verdad? Me dicen que me tengo que cuidar, pero resulta que me llaman a trabajar, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues trabajar mucho en lo emocional, y yo creo que el papel del líder de la administración del capital humano, del recurso humano, en estas circunstancias, y ya de por sí es a veces hasta ingrato, ¿no? Esa es la verdad, porque nadie va a venir a decirnos, muchas gracias por todo lo que haces, pero sí nos van a decir en recursos humanos, oye, esto no me pareció, ¿no? Pero finalmente, la gratificación está en el hecho de hacer las cosas bien, el hecho de trabajar para los demás, pero el confinamiento, lo que estamos viviendo, pues sí nos ha hecho tener que esforzar mucho en estrategias muy puntuales, ¿no? Entonces, creo que con esto haríamos un pequeño resumen y les agradecería mucho. No sé si tanto Daniel como Adriana quieran despedirse de los demás. Si quieren comentar algo, Daniel y Adriana. ¿Cómo se sintieron? ¿Bien? Sí. Ok. Gracias, pues. Muchas gracias a ustedes. Por los demás, ¿sí? ¿Sí, dime, Daniel? Sí, nada más comentar que muchas gracias por el tiempo destinado de cada uno de los participantes. Gracias. Creo que el hecho de simplemente poder compartir experiencias que cada uno tiene en su empresa enriquece para poder conocerlos un poco más y también para poder, pues no sé, tomar iniciativa. Me gustó mucho lo que comentó Carla, en el sentido de dejarles tareas. Eso me pareció una excelente iniciativa. Muy bien, muchas gracias. Adriana, nos vemos. Sí, gracias. Adelante. Yo seré breve. Les agradezco mucho su tiempo y gracias por esa calidad humana que tienen y porque tienen un puesto clave importante. Gracias. Claro. Bueno, pues por parte del Instituto de Capacitación de Mandos Intermedios, déjenme comentar que finalmente creo que el propósito principal de una institución como la nuestra es hacer mejores personas, es contribuir a que seamos todos mejores. Y qué mejor en estos momentos que estar con ustedes apoyándolos de una u otra manera. Y bueno, pues por eso está aquí presente Jorge Manzano como responsable del área de vinculación foránea. Pues queremos llevar esto más allá para que muchos más compañeros lo estén recibiendo. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Memo. Yo le digo al buen Memo Sensei, porque tengo de prácticamente la mitad de mi vida. Porque no tiene cabello. Yo pienso que dices bien. Hoy ante esta contingencia es tiempo de crecer hacia adentro. Claro. Y entonces hacer mucha conciencia en dos vertientes. Hacer mucha conciencia en el cuidarte, en el cuidar a tu familia, cuidar a los tuyos, ¿sí? Y también hacer mucha conciencia en el tema del trabajo. O sea, no, como bien decía Juanita, pues no es tiempo vacacional, no es tiempo para echarte a la hamaca y hay que me sigan pagando los días 15, ¿verdad? Pues hay que hacer que la cosa suceda, hay que seguir trabajando. Y pues para muestras un botón, en ICAMI no hemos parado y no vamos a parar. Estamos haciendo acciones como estas que procuran un acercamiento con nuestros clientes queridos, ¿sí? Claro. Queremos a nuestra audiencia, queremos a nuestros participantes y bueno, es momento de crecer hacia adentro y quién mejor que ICAMI para trabajar en ese tema de habilidades, para trabajar en ese tema de inteligencia emocional,
de trabajar mucho la autogestión. Me gusta mucho también lo que dijo Carlita, trabajar y ocuparnos, ¿sí? Date trabajo. No te das trabajo, pues tendrás días grises, ¿no? Y pues hoy ¿qué ejercicio redituó? Pues ninguno, no hiciste nada. Entonces, es un momento muy padre para trabajar mucho el liderazgo, para trabajar mucho en tu persona, hacia adentro y permearlo. Instituciones como la de Luis no frenaron. Tenemos participantes en su empresa que van a tomar programa gerencial. Entonces, también estamos haciendo mucha labor de colaboración. Hoy el tema es justo ese, ¿no? De fondo, es estar presente contigo, sumarnos a tu causa, sumarnos a tu opción, sumarnos a ese patrimonio que es lo más importante en toda organización, es tu gente. Entonces que no se venga la cosa para abajo, trabajar la mitigación. Y bueno, pues nuevamente agradecer, Miguel, Memo, es muy rico, escucharnos es muy rico, estar en contacto con la gente es muy rico. Entonces agradecer su tiempo y que nos hayan compartido estos comentarios tan valiosos. Muchas gracias. Bueno, yo que estuve algunos años en diferentes empresas en recursos humanos, puedo decirles que ustedes como responsables de recursos humanos, el fortalecimiento de las capacidades de liderazgo que nos da el ICAMI ayuda mucho a nuestro trabajo en recursos humanos, porque entre muchas otras cosas también fortalece la capacidad directiva, la gestión del recurso humano, haciendo que los titulares y los responsables de las otras áreas avancen en ese ser mejores administradores de su capital humano. Y entonces la función de recursos humanos, como que finalmente si no se elimina, porque la sigues teniendo la responsabilidad, pero por lo menos se comparte con esas otras áreas y se facilita. Porque cuando los líderes no trabajan en ese contexto, es donde más retos se tienen en recursos humanos. Muchas gracias. Yo creo que hacemos el cerrojo, Miguel. Cierre de broche de oro, por favor. Muchas gracias. Pues simplemente agradecerles por haber estado aquí con nosotros. Y como decía hace rato Jorge, pues la idea de estos foros es simplemente querer aportar un poco de valor en este tiempo tan complicado y esperamos que esto les ayude a ustedes en sus empresas y permeen sus colaboradores. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos, Bye. Luis, Juanita, Bye. Raimundo, Carla, Bye. Alejandro. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Ani, Ana. Bye.